Imagina que cada mañana, al despertar, un contador digital flotara sobre tu cabeza mostrando exactamente cuántos días te quedan de vida. No una estimación vaga, no una proyección estadística, sino el número preciso e inexorable, descendiendo cada 24 horas. 27.432 días, 27.431, 27.430. El contador nunca se detiene, nunca hace pausas, nunca perdona. Ahora dime, con esa información grabada en tu retina cada segundo de cada día, ¿cuánto tiempo pasarías scrolleando en Instagram? ¿Cuántas horas dedicarías a debatir con extraños en Internet? ¿Cuántos días dejarías pasar antes de empezar ese proyecto que llevas años posponiendo? Esta no es una fantasía morbosa ni un ejercicio de masoquismo psicológico. Es exactamente lo que los estoicos practicaban cada día bajo el nombre de Memento Mori. Recuerda que morirás. Y antes de que cierres este video pensando que esto es demasiado oscuro, demasiado pesimista, demasiado deprimente, déjame decirte algo que podría cambiar radicalmente tu perspectiva. Memento Mori no es sobre la muerte, es sobre la vida. No es sobre el final, es sobre el ahora. No es sobre la desesperación, es sobre la urgencia. Y más importante aún, es el antídoto más potente que existe contra la procrastinación. Séneca, ese maestro de la practicidad filosófica, escribía cartas a su amigo Lucilio mientras administraba una de las fortunas más grandes de Roma. En una de ellas, dice algo que debería estar grabado en la pantalla de inicio de cada teléfono. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Piensa en eso por un momento. No es que la vida sea corta, es que actuamos como si fuera eterna. Procrastinamos porque en el fondo, en ese rincón irracional de nuestra mente, creemos que siempre habrá un mañana, siempre habrá otra oportunidad, siempre habrá más tiempo. Pero aquí viene la bofetada de realidad que necesitas escuchar. Si tienes 30 años, ya has vivido aproximadamente 11.000 días, 11.000 amaneceres que no volverán, 11.000 oportunidades que ya pasaron. Y si llegas a los 80, te quedan aproximadamente 18.000 días más. 18.000. Parece mucho hasta que lo desglosas. 2.500 domingos, 600 veranos, tal vez 30 navidades más con tus padres si tienes suerte. De repente el infinito se vuelve finito, lo abstracto se vuelve concreto, y la procrastinación se revela como lo que realmente es, un lujo que no puedes permitirte. Los estoicos entendieron algo que la psicología moderna apenas está redescubriendo. La conciencia de la muerte no paraliza, cataliza. No deprime, energiza. No destruye, construye. Marco Aurelio, gobernando el imperio más vasto del mundo antiguo, comenzaba cada día con una meditación sobre su propia mortalidad. No porque fuera un emperador melancólico, sino porque entendía que esta práctica era el combustible más puro para la acción inmediata. En sus meditaciones escritas no para publicación sino como recordatorios personales, Marco Aurelio escribió: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años, la muerte se cierne sobre ti. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno ahora. Observa la última palabra, ahora. No mañana, no después, no cuando tengas más tiempo, más dinero, más energía, porque ahora es literalmente todo lo que tienes garantizado». Pero ¿cómo traducimos esta sabiduría antigua a tu vida moderna, a tus desafíos específicos, a esa lista de tareas que miras con una mezcla de culpa y aversión cada mañana? Aquí es donde el Memento Mori deja de ser filosofía y se convierte en práctica. Y voy a darte 3 técnicas específicas, probadas no solo por los estoicos, sino por algunos de los individuos más productivos de la historia. Primera técnica, el cálculo de los días. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de revisar tus emails, antes de sumergirte en el caos del día, toma 30 segundos para calcular cuántos días aproximadamente has vivido. No necesitas precisión matemática, una estimación basta. 30 años por 365 días, aproximadamente 11.000 días. Ahora calcula cuántos podrías tener en total si llegas a una edad promedio, digamos 80 años, aproximadamente 29.000 días. Resta uno del otro, te quedan 18.000 días. Escribe ese número, no como una condena, sino como un recordatorio de que cada día es literalmente irrepetible e irreemplazable. Steve Jobs, en su famoso discurso de Stanford, reveló que cada mañana se miraba al espejo y se preguntaba: si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cuando la respuesta era no por demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Esta no es motivación barata de Silicon Valley, es Memento Mori en acción.
Es filosofía estoica traducida al lenguaje del siglo XXI. Segunda técnica, la visualización negativa dirigida. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, la premeditación de los males, pero no para torturarse, sino para prepararse y, más importante, para apreciar. Cada noche, antes de dormir, visualiza específicamente esto. Imagina que ya has llegado al final de tu vida y estás mirando hacia atrás. Visualiza con detalle visceral el arrepentimiento de no haber empezado ese proyecto, de no haber tenido esa conversación, de no haber tomado ese riesgo. Siente el peso de las oportunidades perdidas, el sabor amargo del qué hubiera pasado si. Ahora abre los ojos y date cuenta de que todavía estás aquí, todavía tienes tiempo, todavía puedes actuar, pero solo si empiezas ahora. Esta técnica no es masoquismo psicológico, es lo que los psicólogos modernos llaman contraste mental, y estudios recientes muestran que es una de las formas más efectivas de motivar la acción inmediata. Cuando visualizas vívidamente el costo de la inacción, tu cerebro experimenta una urgencia visceral que ninguna lista de tareas o aplicación de productividad puede generar. Tercera técnica, el diario de mortalidad. Esto puede sonar extremo, pero su poder es proporcional a su intensidad. Lleva un pequeño diario donde cada día escribas una sola línea. Día número X de aproximadamente 29.000. Eso es todo. No necesitas escribir más, no necesitas filosofar, no necesitas hacer un ensayo. Solo ese recordatorio numérico, crudo, innegable de que este día específico, es único y nunca volverá. Tim Urban, el escritor y pensador detrás de Wait But Why, creó una visualización que se volvió viral, un calendario de vida que muestra tu vida entera en semanas, 900 semanas y vives hasta los 90. Cuando ves tu vida entera en una sola página, cuando puedes señalar exactamente dónde estás ahora y ver visualmente cuánto queda, algo fundamental cambia en tu psicología. La procrastinación se vuelve no solo tonta sino ofensiva, un insulto a la preciosidad del tiempo. Pero aquí viene la paradoja más hermosa del memento mori. Cuando realmente internalizas tu mortalidad, cuando realmente aceptas que tu tiempo es limitado, algo mágico sucede. En lugar de paralizarte con ansiedad, te liberas. En lugar de correr frenéticamente tratando de hacer todo, te enfocas en lo que realmente importa. En lugar de procrastinar por miedo al fracaso, actúas porque el único fracaso real es no intentarlo. Epicteto, ese esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, enseñaba que debemos mantener la muerte ante nuestros ojos cada día, no como una obsesión mórbida, sino como un calibrador de realidad. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, las excusas se evaporan. Cuando realmente entiendes que podrías morir mañana, no estoy de humor, deja de ser una razón válida para no actuar. Cuando internalizas que cada día podría ser el último, esperaré hasta el lunes, se revela como la mentira que siempre fue. Y esto nos lleva a una verdad incómoda que necesitas escuchar. La procrastinación es, en su esencia, una negación de la muerte. Cuando procrastinas, estás actuando como si fueras inmortal, como si siempre hubiera más tiempo, como si los días fueran un recurso renovable, pero no lo son. Cada día que pasa es un día menos, no un día más. Cada hora que desperdicias es una hora que restas, no una hora que sumas. Cada momento de procrastinación es un pequeño acto de negación de la realidad más fundamental de tu existencia. Los budistas tienen un dicho: de todas las huellas, la del elefante es suprema. De todas las meditaciones, la de la muerte es suprema. Los estoicos estarían completamente de acuerdo. Pero a diferencia del budismo, que a menudo busca la trascendencia, el estoicismo busca la acción. Memento mori no es para alcanzar el nirvana, es para alcanzar tus metas. No es para escapar del mundo, es para conquistarlo. No es para aceptar pasivamente tu destino, es para crear activamente tu legado. Piensa en las personas más productivas que conoces o admiras. No me refiero a los workaholics que corren frenéticamente de tarea en tarea, sino a aquellos que consistentemente producen trabajo significativo, que construyen cosas que perduran, que dejan una marca en el mundo. Si investigas profundamente, encontrarás que casi todos ellos tienen alguna práctica, algún ritual, algún recordatorio de su propia mortalidad. No porque sean morbosos, sino porque son realistas. Entienden que el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, usa la metáfora de los ovarios de la lotería. Dice que ganamos la lotería simplemente por haber nacido, especialmente si nacimos en un país desarrollado en esta época.
Las probabilidades de que existieras son astronómicamente pequeñas. La combinación exacta de genes, el momento exacto de la concepción, la cadena infinita de eventos que llevaron a tu existencia, es tan improbable que es prácticamente un milagro. Y aquí estás, desperdiciando este milagro scrolleando TikTok. Pero no quiero que te sientas culpable. La culpa es otra forma de procrastinación, una emoción que te mantiene rumiando sobre el pasado en lugar de actuar en el presente. Lo que quiero es que sientas urgencia. No pánico, no ansiedad, sino esa urgencia clara y calmada que viene de entender profundamente que el tiempo es limitado pero suficiente si lo usas bien. Los estoicos tenían una frase hermosa: vive cada día como si fuera tu vida entera. No significa vivir cada día como si fuera el último en el sentido hedonista de hacer locuras porque mañana morirás. Significa vivir cada día como una vida completa en miniatura, con propósito por la mañana, con esfuerzo durante el día, con reflexión por la noche. Cada día una vida entera condensada, completa, significativa. Y aquí está el secreto final del memento mori que pocos entienden. Cuando realmente aceptas tu mortalidad, cuando realmente internalizas que vas a morir, algo contraintuitivo sucede. Dejas de temer al fracaso, porque te das cuenta de que en el gran esquema de las cosas, en la vastedad del tiempo y el espacio, tus fracasos son insignificantes. Pero tu inacción, tu procrastinación, tu negativa a intentarlo, eso sí es significativo porque es tiempo que nunca recuperarás. En 100 años todos los que están vivos hoy estarán muertos. Tú, yo, todos los que amas, todos los que temes, todos los que admiras, todos los que envidias, y en 1000 años nadie recordará nuestros nombres. Y en 1.000.000 de años puede que la humanidad misma sea solo un recuerdo en el cosmos. Esto no es deprimente, es liberador. Significa que no tienes nada que perder y todo que ganar. Significa que el único fracaso real es no intentarlo. Así que la próxima vez que te encuentres procrastinando, la próxima vez que te escuches diciendo lo haré mañana, empezaré el lunes, esperaré hasta el año nuevo, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Quiero que cierres los ojos y visualices tu lápida. Sí, tu lápida. Con tu nombre, con 2 fechas. La fecha de nacimiento ya está escrita. La fecha de muerte todavía no. Entre esas 2 fechas hay un guión. Ese guión representa tu vida entera. Todo lo que hiciste, todo lo que no hiciste, todo lo que fuiste, todo lo que pudiste haber sido. Ese guión. Ahora pregúntate, ¿qué quiero que represente ese guión? ¿Horas interminables scrolleando? ¿Días desperdiciados en YouTube? ¿Años de proyectos sin empezar? ¿Décadas de potencial sin realizar? ¿O quiero que ese guión represente acción, creación, contribución, significado? La muerte no es tu enemiga, la procrastinación sí. La muerte es simplemente un hecho, neutral, inevitable. La procrastinación es una elección, y es una elección que haces contra ti mismo cada vez que pospones lo importante por lo urgente, lo significativo por lo cómodo, lo trascendente por lo trivial. Memento mori. Recuerda que morirás, pero más importante, recuerda que ahora estás vivo. Profundamente, intensamente, irrepetiblemente vivo. Y cada momento que procrastinas es un momento de vida que desperdicias. No necesitas más motivación que esa. No necesitas más técnicas que esa consciencia. No necesitas más filosofía que esa verdad simple y cruda. El contador sigue bajando. La pregunta no es si tienes tiempo. La pregunta es ¿qué harás con el tiempo que tienes? Y esa pregunta solo tiene una respuesta correcta. Actuar. No después. Ahora. Porque Memento Mori no es una filosofía de la muerte. Es la filosofía de la vida más intensa que existe. Y cuando la entiendes, cuando realmente la entiendes, la procrastinación no solo se vuelve difícil, se vuelve imposible. Estás frente a tu computadora. La página en blanco te devuelve la mirada como un abismo digital. Ese proyecto, ese correo importante, ese capítulo que debes escribir, esa llamada que debes hacer. Y sientes esa resistencia familiar, esa muralla invisible pero impenetrable entre tú y la acción. Tu mente empieza su danza habitual de excusas. No es el momento adecuado. Necesitas investigar más. Deberías esperar hasta sentirte inspirado. Mejor empiezas fresco mañana. Y así día tras día, el obstáculo permanece, inmóvil, burlándose de ti con su mera presencia. Pero ¿qué pasaría si te dijera que has estado mirando el obstáculo de manera completamente errónea? ¿Qué pasaría si te dijera que ese muro que te impide avanzar no es el enemigo, sino el camino mismo? ¿Qué pasaría si te dijera que los estoicos descubrieron hace 2000 años que la resistencia que sientes no es algo que superar, sino algo que usar?
No es combustible que se quema en tu contra, sino combustible que puedes aprovechar para impulsarte hacia adelante. Marco Aurelio, enfrentando plagas, guerras, traiciones y la muerte de varios de sus hijos, escribió una línea que debería estar tatuada en el alma de cada procrastinador. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Léelo otra vez, hasta que penetres la paradoja y llegues a la verdad revolucionaria que contiene. Cuando los estoicos hablaban del obstáculo como el camino, no estaban siendo poéticos ni metafóricos. Estaban describiendo una tecnología mental específica, una forma de alquimia psicológica que transforma el plomo de la resistencia en el oro de la acción. Y esta no es filosofía abstracta, es neurociencia práctica que apenas ahora la ciencia moderna está comenzando a validar. Piensa en la última vez que procrastinaste algo importante, no en términos generales, sino específicamente. Visualiza el momento exacto. ¿Qué sentías en tu cuerpo? ¿Dónde estabas sentado? ¿Qué excusas generó tu mente? Ahora quiero que notes algo crucial. La energía que gastaste evitando la tarea probablemente fue mayor que la energía que hubiera requerido hacerla. La cantidad de esfuerzo mental que invertiste en no hacer algo superó por mucho el esfuerzo que hubiera tomado simplemente hacerlo. Esta es la ironía más cruel de la procrastinación. No es un ahorro de energía, es un desperdicio masivo de ella. Es como conducir con el freno de mano puesto. El motor sigue consumiendo combustible, las ruedas siguen girando, pero no avanzas, y lo peor es que el desgaste es mayor que si simplemente condujeras normalmente. Ryan Holiday, el escritor que popularizó este concepto estoico en el mundo moderno, cuenta la historia de Theodore Roosevelt. De niño, Roosevelt era asmático, débil, constantemente enfermo. Su cuerpo era su obstáculo, pero en lugar de resignarse a una vida de invalidez, decidió que ese cuerpo débil sería su gimnasio. Cada ataque de asma se convirtió en una oportunidad para fortalecer su voluntad. Cada limitación física se transformó en un desafío a superar. El resultado se convirtió en uno de los presidentes más vigorosos y activos de la historia estadounidense. Un hombre que leía un libro al día incluso mientras gobernaba, que escribía miles de cartas, que cazaba, boxeaba y exploraba hasta edad avanzada. Pero ¿cómo aplicamos esto a tu procrastinación específica, a esa tarea que has estado evitando por días, semanas, tal vez meses? Aquí es donde el principio del obstáculo como camino se vuelve técnica práctica, y voy a darte un sistema de 3 pasos que los estoicos usaban intuitivamente y que la psicología moderna ha validado científicamente. Primer paso, percepción objetiva. Cuando enfrentas una tarea que quieres procrastinar, tu mente inmediatamente la envuelve en una narrativa. Es demasiado difícil, va a ser aburrido, no sé por dónde empezar, ¿qué tal si fracaso? Estas no son descripciones objetivas, son interpretaciones subjetivas. El primer paso es desnudar la tarea de toda narrativa y verla como lo que realmente es, una serie de acciones específicas. Digamos que has estado procrastinando escribir un informe importante. Tu mente lo ve como escribir un informe importante, una tarea masiva, amorfa, intimidante. ¿Pero qué es realmente? Es abrir un documento, es escribir un título, es hacer una lista de puntos a cubrir, es expandir el primer punto, es revisar. Cuando descompones el monstruo en sus partes componentes, descubres que no hay monstruo, solo una serie de pequeñas acciones completamente manejables. Epicteto enseñaba que no son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Esa tarea que has estado evitando no tiene poder inherente para causarte ansiedad. La ansiedad viene de tu interpretación de la tarea. Cambia la interpretación y cambias la experiencia. Segundo paso, acción reversa. Aquí es donde la magia estoica realmente brilla. En lugar de esperar hasta sentirte motivado para actuar, usas la acción para generar motivación. En lugar de esperar hasta que el obstáculo desaparezca, usas el obstáculo como punto de apoyo. Es como el judo mental, usas el peso del oponente contra él mismo. Cuando sientes resistencia hacia una tarea, esa resistencia es energía. Energía mal dirigida, pero energía al fin. La técnica es simple pero poderosa. Haz exactamente lo opuesto a lo que tu mente procrastinadora te dice. Tu mente dice espera hasta mañana. Tú empiezas ahora mismo. Tu mente dice necesitas 2 horas libres para empezar. Tú trabajas 5 minutos. Tu mente dice no estás de humor. Tú actúas precisamente porque no estás de humor. Esto no es masoquismo, es entrenamiento. Cada vez que actúas contra la resistencia, fortaleces tu músculo de la acción. Cada vez que usas el obstáculo como camino,
el próximo obstáculo se vuelve más pequeño. Es exactamente como el entrenamiento físico. La resistencia de las pesas es lo que construye el músculo. Sin resistencia, no hay crecimiento. David Goggins, el ultramaratonista y ex Navy SEAL, tiene un concepto que llama callos mentales. Dice que así como los callos físicos se forman por fricción repetida y luego protegen contra futuras ampollas, los callos mentales se forman enfrentando repetidamente la incomodidad y luego te protegen contra la futura procrastinación. Cada vez que haces algo que no quieres hacer, estás construyendo un callo mental. Tercer paso: voluntad iterativa. Los estoicos entendían algo que la cultura moderna de la gratificación instantánea ha olvidado. La voluntad no es un recurso que tienes o no tienes. Es un músculo que entrenas o atrofias. Y como cualquier músculo, se fortalece con resistencia progresiva. La técnica aquí es empezar ridículamente pequeño, tan pequeño que sería más difícil no hacerlo que hacerlo. Si has estado procrastinando ejercitarte, no te comprometas a 1 hora de gimnasio. Comprométete a ponerte los zapatos deportivos. Si has estado evitando escribir, no te comprometas a escribir 1000 palabras. Comprométete a abrir el documento y escribir una oración. Esto puede parecer trivial, pero aquí está operando un principio psicológico profundo que los estoicos intuían y que la ciencia moderna ha confirmado: el momentum. Newton tenía razón no solo sobre la física, sino sobre la psicología humana. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. La parte más difícil no es continuar, es empezar. Y cuando haces el inicio tan fácil que sería ridículo no hacerlo, hackeas tu propia psicología. Pero aquí viene la parte crucial que la mayoría malentiende. No se trata de engañarte para hacer más. Si te comprometes a escribir una oración, y escribes solo una oración, eso es una victoria completa. Si te comprometes a ponerte los zapatos deportivos y solo te los pones, celebra. Porque lo que estás entrenando no es la productividad, es la confiabilidad. Estás enseñándole a tu cerebro que cuando dices que harás algo, lo haces. Punto. Marco Aurelio gobernaba el imperio más vasto del mundo antiguo, y aún así encontraba tiempo cada mañana para escribir en su diario. No escribía tratados filosóficos elaborados. Escribía notas simples, recordatorios, a veces solo una línea, pero lo hacía consistentemente. El obstáculo de gobernar un imperio no le impedía filosofar. El acto mismo de gobernar se convirtió en su filosofía aplicada. Hay una historia zen que los estoicos habrían amado. Un estudiante le pregunta al maestro: ¿cuánto tiempo me tomará alcanzar la iluminación si medito 1 hora al día? El maestro responde: 10 años. El estudiante, ansioso, pregunta: ¿y si medito 2 horas al día? El maestro responde: 20 años. Confundido, el estudiante pregunta por qué más esfuerzo resulta en más tiempo. El maestro explica: cuando tienes un ojo en el objetivo, solo te queda un ojo para el camino. Esta es la paradoja del obstáculo como camino. Cuando dejas de ver la tarea como algo entre tú y tu objetivo, cuando ves la tarea misma como el objetivo, todo cambia. El proceso se convierte en el producto. El camino se convierte en el destino. Y la procrastinación se vuelve literalmente imposible porque no hay nada que posponer, solo el siguiente paso que dar. Piensa en los grandes procrastinadores de la historia que se convirtieron en grandes realizadores. Leonardo da Vinci era un procrastinador legendario. Tomó más de 20 años completar la Mona Lisa. Pero aquí está el giro. No la completó a pesar de su procrastinación. La completó gracias a ella. Cada vez que volvía a la pintura después de meses o años de procrastinación, traía nuevas técnicas, nuevas perspectivas, nuevas profundidades. El obstáculo de su perfeccionismo paralizante se convirtió en el camino hacia la obra maestra. Pero no todos somos Leonardo, y no todas nuestras procrastinaciones resultan en obras maestras. Para la mayoría de nosotros, la procrastinación es simplemente tiempo perdido, potencial desperdiciado, vida no vivida. Y aquí es donde el principio estoico del obstáculo como camino se vuelve no solo útil sino esencial. Cuando procrastinas, estás en guerra contigo mismo. Una parte de ti quiere actuar, otra parte resiste. Esta guerra interna consume enormes cantidades de energía psicológica. Es agotador. Es la razón por la que a menudo te sientes más cansado después de un día de procrastinación que después de un día de trabajo duro. Has estado peleando todo el día, solo que no tienes nada que mostrar por ello. Los estoicos ofrecen una tregua a esta guerra. Deja de pelear contra el obstáculo y úsalo. Es como el aikido psicológico. Cuando alguien te empuja en aikido, no resistes el empuje, lo usas para desequilibrar al oponente.
Cuando sientes resistencia hacia una tarea, no pelees contra la resistencia, úsala como señal de que esa es exactamente la tarea que necesitas hacer. Jocko Willink, excomandante de los Navy SEALs, tiene un mantra simple: disciplina es igual a libertad. Parece una contradicción, pero es pura sabiduría estoica. Cuando eres disciplinado con las pequeñas cosas, eres libre en las grandes cosas. Cuando no procrastinas las tareas mundanas, tienes tiempo y energía para las tareas significativas. Cuando usas cada obstáculo como camino, eventualmente no hay obstáculos, solo caminos. Pero aquí hay algo que necesitas entender visceralmente: el obstáculo nunca desaparece completamente. Incluso los estoicos más disciplinados, incluso Marco Aurelio, incluso Epicteto, enfrentaban resistencia diaria. La diferencia es que ellos habían entrenado para ver la resistencia no como enemigo, sino como sparring partner. Cada día es una sesión de entrenamiento. Cada tarea procrastinada es una oportunidad de fortalecer tu voluntad. Y esto nos lleva a una verdad incómoda: si no estás enfrentando resistencia, probablemente no estás creciendo. Si todas tus tareas son fáciles, si nunca sientes el impulso de procrastinar, no estás desafiándote lo suficiente. El obstáculo no es un bug en el sistema, es una feature. Es la señal de que estás en el borde de tu zona de confort, exactamente donde necesitas estar para crecer. Los culturistas tienen un dicho: no pain, no gain. Los estoicos dirían: no obstacle, no way. Sin obstáculos no hay camino, porque no hay ningún lugar a donde ir. Es el obstáculo el que define el camino. Es la resistencia la que crea la fuerza. Es la dificultad la que genera la grandeza. Entonces, la próxima vez que enfrentes esa tarea que has estado evitando, quiero que hagas algo contraintuitivo. Quiero que agradezcas la resistencia. Sí, agradecer, porque esa resistencia es tu entrenador personal. Está ahí para hacerte más fuerte. Cada vez que vences la resistencia, te vuelves más capaz de vencer resistencias futuras. Cada vez que usas el obstáculo como camino, el próximo camino se vuelve más claro. El obstáculo no está en tu camino, el obstáculo es tu camino. Y una vez que realmente entiendes esto, una vez que lo internalizas en tus huesos, la procrastinación se transforma de enemigo en maestro, de problema en solución, de maldición en bendición. Porque al final lo que los estoicos entendieron, y lo que tú estás a punto de entender, es esto: no procrastinamos porque las tareas sean difíciles. Las tareas se vuelven difíciles porque las procrastinamos. Mientras más esperamos, más grande se vuelve el obstáculo en nuestra mente. Pero cuando atacamos inmediatamente, cuando usamos la energía de la resistencia en lugar de pelear contra ella, descubrimos que el monstruo que temíamos era solo una sombra. Y que la sombra, cuando la enfrentas directamente, no tiene más poder que el que tú le das. El obstáculo es el camino. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. La única pregunta es: ¿caminarás por él o seguirás esperando que desaparezca? Ya conoces la respuesta. Ahora actúa en consecuencia. Hay un momento de claridad brutal que todo procrastinador experimenta pero raramente reconoce. Es ese instante justo antes de posponer una tarea, cuando tu mente genera una cascada de ¿qué tal si? ¿Qué tal si lo hago mal? ¿Qué tal si no les gusta? ¿Qué tal si fracaso? ¿Qué tal si no soy suficiente? ¿Qué tal si pierdo mi tiempo? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Y en ese tsunami de incertidumbre, la procrastinación aparece como un salvavidas. Si no lo haces, no puedes fracasar. Si no lo intentas, no pueden rechazarte. Si no empiezas, no tienes que enfrentar la posibilidad de no ser suficiente. Pero aquí está la ironía más cruel. Al procrastinar para evitar lo que no puedes controlar, garantizas el único resultado que sí puedes controlar: no hacer nada. Es como negarse a jugar un partido por miedo a perder, y por lo tanto perder por default. Es la profecía autocumplida más absurda y sin embargo más común de la experiencia humana. Hace 2000 años, un esclavo cojo llamado Epicteto, cuya pierna había sido rota por su amo y nunca sanó correctamente, estableció lo que podría ser el principio más liberador en toda la filosofía: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Casi insultantemente obvio. Y sin embargo, esta distinción aparentemente trivial es la llave maestra que abre la prisión de la procrastinación. Epicteto no teorizaba desde una torre de marfil. Hablaba desde la experiencia más cruda posible: la esclavitud. No controlaba su cuerpo. Podían golpearlo. No controlaba su libertad. Podían venderlo. No controlaba ni siquiera su nombre. Lo llamaban como querían. Pero descubrió algo que su amo, con todo su poder, nunca entendió. Había una ciudadela interior que ninguna cadena podía tocar, ningún látigo podía alcanzar,
ningún poder externo podía conquistar. Sus juicios, sus decisiones, sus respuestas, eso era suyo. Absolutamente, innegociablemente suyo. Y desde esa comprensión radical construyó una filosofía que convertiría a emperadores en estudiantes y que 2000 años después sigue siendo la respuesta más efectiva a la parálisis de la procrastinación. Porque la procrastinación, en su esencia más profunda, es un error de categoría. Es intentar controlar lo incontrolable mientras abandonas el control de lo único que sí puedes controlar. Piensa en la última tarea importante que procrastinaste. No en términos vagos, sino específicamente. Ahora desglosa por qué la procrastinaste. Si eres brutalmente honesto, encontrarás que la mayoría de tus razones caen en la categoría de lo que no puedes controlar. Cómo reaccionarán otros, si será perfecto, si tendrás éxito, si valdrá la pena, si será el momento correcto. Mientras tanto, lo único que sí puedes controlar, el acto de empezar, de intentar, de hacer, eso lo abandonas voluntariamente. Es como si fueras un arquero que pasa horas preocupándose por el viento, la distancia, el movimiento del blanco, la reacción del público, el premio si gana, la humillación si falla, pero nunca tensa el arco. Y luego se pregunta por qué nunca da en el blanco. La dicotomía del control no es solo una idea bonita, es una tecnología mental específica, un algoritmo de decisión que puedes aplicar a cada momento de procrastinación. Y voy a enseñarte exactamente cómo usarlo, no como teoría abstracta, sino como herramienta práctica. Primer filtro, la pregunta fundamental. Antes de hacer cualquier cosa, antes de procrastinar o actuar, hazte esta pregunta: ¿está esto bajo mi control directo? No control indirecto, no influencia, no esperanza, control directo. ¿Puedo con mi sola voluntad hacer que esto suceda? Por ejemplo, escribir un correo está bajo tu control directo. Que respondan favorablemente no lo está. Ir al gimnasio está bajo tu control. Perder exactamente 2 kilos esta semana no lo está. Estudiar para el examen está bajo tu control. Sacar la nota más alta no lo está. No lo está. Empezar ese proyecto está bajo tu control. Que se vuelva viral no lo está. Esta distinción puede parecer pedante, pero es revolucionaria, porque el 90% de tu ansiedad de procrastinación viene de preocuparte por resultados que no controlas mientras ignoras las acciones que sí controlas. William Irvine, el filósofo moderno que ha actualizado el estoicismo para el siglo XXI, propone una técnica brillante que llama internalización de objetivos. En lugar de tener como objetivo ganar la carrera, tu objetivo se convierte en correr lo mejor que puedo. En lugar de conseguir el trabajo, es dar la mejor entrevista posible. En lugar de que mi libro sea un bestseller, es escribir el mejor libro que soy capaz de escribir. ¿Ves lo que sucede? El objetivo pasa de estar parcialmente fuera de tu control a estar completamente bajo tu control. Y cuando tu objetivo está completamente bajo tu control, la procrastinación pierde su excusa principal, el miedo al fracaso, porque no puedes fracasar en algo que controlas completamente. Puedes elegir no hacerlo, pero eso no es fracaso, es rendición. Y la rendición, a diferencia del fracaso, es una elección consciente que no puedes esconder detrás de excusas. Segundo filtro, el círculo de influencia. Hay cosas que no controlas directamente pero puedes influenciar. Y tu salud, tu reputación, tus relaciones. No las controlas como controlas mover tu mano, pero tus acciones las afectan. Aquí es donde la mayoría de la gente desperdicia enormes cantidades de energía mental. Stephen Covey popularizó el concepto de círculo de influencia versus círculo de preocupación. Tu círculo de preocupación incluye todo lo que te importa. Tu círculo de influencia incluye solo lo que puedes afectar. Los procrastinadores crónicos tienen un círculo de preocupación enorme y un círculo de influencia microscópico. Se preocupan por la economía global mientras no pagan sus propias facturas. Se angustian por el cambio climático mientras no pueden ni limpiar su propia habitación. Los estoicos tenían una regla simple: enfócate en tu círculo de control, trabaja en tu círculo de influencia, ignora todo lo demás. Cuando procrastinas porque la economía está mal, estás usando algo completamente fuera de tu control como excusa para no hacer lo que sí controlas. Es como negarse a regar tu jardín porque hay sequía en otro continente. Marcus Aurelius, enfrentando una plaga que mataba a miles de romanos diariamente, escribió: confinar tu atención a lo que es tuyo propio y estar satisfecho con eso. No podía controlar la plaga, pero podía controlar la respuesta del gobierno. No podía evitar la muerte, pero podía controlar cómo vivía cada día. No podía garantizar la victoria,
pero podía garantizar el esfuerzo. Tercer filtro: la reserva mental. Este es el concepto estoico más sutil y poderoso para vencer la procrastinación. Los estoicos practicaban algo llamado cláusula de reserva. Cuando emprendían cualquier acción, añadían mentalmente: si nada lo impide, si el destino lo permite, si los dioses quieren. Esto no es fatalismo ni pasividad. Es reconocimiento radical de la realidad. Cuando dices voy a escribir 1000 palabras hoy, si nada lo impide, no estás dándote una excusa para no escribir. Estás reconociendo que podrías enfermarte, podría haber una emergencia, podría cortarse la electricidad. Y si algo de eso sucede, no has fracasado. El universo intervino. Pero si nada lo impide y no escribes, entonces la responsabilidad es clara e innegablemente tuya. La cláusula de reserva elimina la ansiedad del perfeccionismo que causa tanta procrastinación. No tienes que escribir las mejores 1000 palabras jamás escritas. Solo tienes que escribir 1000 palabras, si nada lo impide. No tienes que tener la conversación perfecta. Solo tienes que tener la conversación, si la otra persona está disponible. No tienes que completar todo el proyecto hoy. Solo tienes que trabajar en él, si las circunstancias lo permiten. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz, escribió algo que todo procrastinador necesita tatuar en su alma: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Frankl no era técnicamente un estoico, pero su insight es puro estoicismo aplicado. Ese espacio entre estímulo y respuesta es donde vive la procrastinación. La tarea es el estímulo. La procrastinación es una respuesta, pero no es la única respuesta posible. En ese espacio tienes el poder de elegir. Y ese poder de elegir es lo único que realmente controlas. Pero aquí viene la parte que la mayoría no entiende. Elegir procrastinar también es una elección válida. Los estoicos no te dirían que nunca procrastines. Te dirían que si vas a procrastinar, hazlo conscientemente. Di en voz alta: elijo no hacer esto ahora. No tengo tiempo. No estoy de humor. No lo haré después. Elijo no hacerlo. Posee tu elección. Porque cuando posees tu elección de procrastinar, algo mágico sucede. Se vuelve mucho más difícil hacerlo. Es fácil procrastinar cuando te dices que no es tu culpa, que las circunstancias no son correctas, que no es el momento ideal. Es casi imposible procrastinar cuando te miras al espejo y dices: tengo todo lo que necesito para empezar, pero elijo no hacerlo porque tengo miedo. La honestidad brutal es el ácido que disuelve la procrastinación. Nassim Taleb, el pensador y trader que ha llevado el estoicismo a las finanzas modernas, tiene un concepto llamado antifragilidad. Las cosas frágiles se rompen bajo estrés. Las cosas robustas resisten el estrés. Las cosas antifrágiles se fortalecen con el estrés. Tu voluntad de actuar debe ser antifrágil. Cada vez que actúas a pesar de no controlar el resultado, tu voluntad se fortalece. Cada vez que procrastinas porque no puedes garantizar el éxito, tu voluntad se debilita. Y esto nos lleva a una verdad que puede cambiar tu vida. No procrastinas porque seas débil. Procrastinas porque estás confundido. Estás tratando de controlar lo incontrolable mientras abandonas el control de lo controlable. Es como intentar dirigir el río mientras dejas que tu bote flote sin rumbo. Es agotador, frustrante e inútil. La dicotomía del control te ofrece claridad cristalina. Hay exactamente 2 categorías de cosas en el universo: las que controlas y las que no. Tu trabajo, tu único trabajo, es actuar sobre las primeras y aceptar las segundas. No es más complicado que eso. La complejidad que percibes, la confusión que sientes, la parálisis que experimentas, todo viene de mezclar estas 2 categorías. Imagina por un momento que realmente internalizaras esta dicotomía. Imagina que cada mañana al despertar, tu primera pregunta no fuera ¿qué tengo que hacer hoy?, sino ¿qué está bajo mi control hoy? Imagina que ante cada decisión, tu filtro no fuera ¿qué pasará si?, sino ¿qué puedo controlar aquí? Imagina que tu métrica de éxito no fuera los resultados sino las acciones, no los destinos sino los pasos. La procrastinación se volvería no imposible, pero sí absurda. Sería como elegir tener hambre cuando hay comida en la mesa. Técnicamente posible, pero ¿por qué lo harías? Cuando tu enfoque está solo en lo que controlas, la acción se vuelve la opción obvia, natural, inevitable. Pero aquí está el giro final que los estoicos entendieron y que la mayoría pasa por alto. Cuando te enfocas solo en lo que controlas, paradójicamente, tu influencia sobre lo que no controlas aumenta.
Cuando dejas de preocuparte por el resultado y te enfocas en la acción, tus acciones mejoran y por lo tanto los resultados mejoran. Cuando dejas de procrastinar por miedo al rechazo y simplemente haces tu mejor trabajo, las probabilidades de aceptación aumentan. Cuando dejas de obsesionarte con el éxito y te obsesionas con el esfuerzo, el éxito se vuelve más probable. Es la paradoja última del control. Solo cuando sueltas el intento de controlar lo incontrolable, ganas verdadero control sobre tu vida. Y solo cuando aceptas los límites de tu control, descubres que dentro de esos límites eres absolutamente soberano. Eres el emperador indiscutible del único reino que importa. Tus elecciones, tus acciones, tus respuestas. La dicotomía del control no es solo una filosofía, es una liberación. Te libera de la tiranía de los resultados. Te libera de la prisión del perfeccionismo. Te libera de la parálisis del ¿qué tal si? Y más importante, te libera de la esclavitud autoimpuesta de la procrastinación. Epicteto, el esclavo, era más libre que su amo porque entendía qué controlaba y qué no. Tú, con todas tus libertades modernas, eres esclavo de tu procrastinación porque confundes lo controlable con lo incontrolable. Pero esa confusión termina ahora. La claridad comienza ahora. Y con claridad viene acción, porque cuando sabes exactamente qué controlas, no hacer nada al respecto no es confusión, es cobardía. Y los estoicos, sobre todo, no eran cobardes. Existe una mentira que te has contado tantas veces que ya la confundes con verdad. Es la mentira del todo o nada. La que dice que si no puedes correr una maratón, no vale la pena dar un paso. La que insiste en que si no tienes 2 horas para el gimnasio, mejor no ir. La que susurra que si no puedes escribir el capítulo completo, ¿para qué escribir una línea? Esta mentira es el combustible premium de la procrastinación. Y los estoicos la demolieron hace 2000 años con una verdad tan simple que duele. La grandeza no se construye con gestos heroicos, sino con pequeñas acciones consistentes. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba algo que sus contemporáneos consideraban excéntrico, casi demencial. Regularmente dormía en el suelo. Comía solo pan y agua por días. Vestía harapos. Vivía como un mendigo mientras poseía palacios. Locura. No, entrenamiento. Microcompromisos con la incomodidad que construían una fortaleza interior impenetrable. No se convirtió en uno de los filósofos más prolíficos de la historia, escribiendo tratados monumentales en arranques de inspiración. Escribía cada día, sin excepción, sin excusas, a veces solo unas líneas, pero cada día. La disciplina, esa palabra que hace que los procrastinadores sientan una mezcla de admiración y repulsión, no es lo que crees que es. No es una camisa de fuerza que restringe tu libertad. Es exactamente lo opuesto. Es la llave que abre todas las puertas que la procrastinación cierra. Pero aquí está el secreto que cambia todo. La disciplina no se construye con actos heroicos de voluntad. Se construye con microcompromisos tan pequeños que sería más difícil no cumplirlos que cumplirlos. Jocko Willink, ese excomandante de Navy SEALs que se levanta a las 4:30 de la madrugada cada día, no empezó así. Nadie empieza así. Empezó levantándose 5 minutos antes, luego 10, luego 15. El hombre que ahora inspira millones con su disciplina militar extrema, construyó esa disciplina con el mismo método que los estoicos perfeccionaron. Microcompromisos consistentes que se componen como interés en el banco hasta convertirse en una fortuna de voluntad. Pero déjame ser brutalmente claro sobre algo. Los microcompromisos no son una técnica de productividad, no son un hack. Y no son un truco para engañar a tu cerebro. Son una filosofía de vida, una forma de entender la naturaleza misma del cambio y el crecimiento. Porque el cambio real, el cambio duradero, el cambio que transforma procrastinadores en ejecutores, no sucede en momentos dramáticos de revelación. Sucede en las trincheras diarias de decisiones aparentemente insignificantes. Catón el joven, el estoico tan hardcore que prefirió el suicidio antes que vivir bajo la tiranía de César, no construyó su legendaria integridad de la noche a la mañana. La construyó decisión por decisión, microcompromiso por microcompromiso. Se negaba a usar toga púrpura cuando todos la usaban. Caminaba descalzo en invierno. Ayunaba cuando otros festejaban. Cada pequeño acto de disciplina era un ladrillo en la fortaleza de su carácter. Y cuando llegó el momento de la prueba suprema, cuando tuvo que elegir entre sus principios y su vida, la elección ya estaba hecha. Había sido hecha 1000 veces antes en 1000 pequeñas decisiones. Ahora no estoy sugiriendo que te suicides por tus principios. Estoy sugiriendo algo mucho más radical, que vivas por ellos.
Y vivir por tus principios significa actuar de acuerdo con ellos, no cuando es conveniente, no cuando te sientes inspirado, no cuando las estrellas se alinean, sino cada día, en las pequeñas cosas, especialmente cuando no quieres. El método de microcompromisos estoico tiene 3 componentes que trabajan juntos como un sistema integrado. Que ignora uno y el sistema colapsa. Domina los 3 y la procrastinación se vuelve literalmente imposible. Primer componente, el compromiso mínimo viable. Este es tu punto de entrada, tu cabeza de playa en la guerra contra la procrastinación. Debe ser tan pequeño que hacerlo requiera menos energía que la que gastas pensando en no hacerlo. Si quieres empezar a meditar, tu compromiso mínimo viable no es meditar 20 minutos. Es sentarte en el cojín por 30 segundos. Si quieres escribir un libro, no es escribir 1000 palabras. Es abrir el documento y escribir una oración. Si quieres ponerte en forma, no es ir al gimnasio 1 hora. Es hacer una flexión. Escucho tu mente cínica diciendo, ¿una flexión? ¿Una oración? ¿30 segundos? Eso no sirve para nada. Y ahí está tu error fundamental. No estás entrenando músculos, estás entrenando confiabilidad. No estás construyendo un libro, estás construyendo la identidad de alguien que escribe cada día. No estás meditando para alcanzar la iluminación. Estás probándote a ti mismo que cuando dices que harás algo, lo haces. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, cuenta la historia de un hombre que quería ir al gimnasio. Su microcompromiso era conducir al gimnasio, entrar, hacer una sola serie de un ejercicio y marcharse. Algunos días hacía exactamente eso, una serie y se iba. La gente en el gimnasio probablemente pensaba que estaba loco, pero después de semanas de esto, algo cambió. No en sus músculos, en su identidad. Ya no era alguien tratando de ir al gimnasio, era alguien que iba al gimnasio. El resto fue inevitable. Segundo componente, la progresión invisible. Aquí es donde la mayoría falla. Cumplen el microcompromiso por unos días, se sienten bien, y entonces el ego entra en escena. Esto es muy fácil, dice. Hagamos más, y saltan de una flexión a 50, de una oración a 1000 palabras, de 30 segundos de meditación a 1 hora. Y entonces inevitablemente fallan. Y cuando fallan, no vuelven al microcompromiso. Abandonan completamente. La progresión invisible significa que aumentas tan lentamente que tu resistencia psicológica no se activa. Si tu microcompromiso es una flexión, la próxima semana son 2 flexiones. No 10, no 5, 2. Si es escribir una oración, la próxima semana son 2 oraciones. La progresión es tan gradual que es casi imperceptible, de ahí el nombre. Pero como el interés compuesto, los resultados a largo plazo son exponenciales. Los estoicos entendían esto intuitivamente. Marco Aurelio no se convirtió en el filósofo emperador de la noche a la mañana. Sus meditaciones muestran una progresión de años, décadas de refinamiento gradual de su pensamiento y carácter. Cada entrada es un microcompromiso con la sabiduría. Cada reflexión es un pequeño paso hacia la virtud. No hay saltos dramáticos, no hay transformaciones súbitas, solo progresión constante, invisible, imparable. Tercer componente, la celebración silenciosa. Este es el componente más contraintuitivo y más crucial. Cuando cumples tu microcompromiso, celebras, pero no publicas en Instagram. No le dices a tus amigos, no buscas validación externa. Celebras silenciosamente, internamente, privadamente. Te das una palmada mental en la espalda. Sonríes para ti mismo. Reconoces que hiciste lo que dijiste que harías. ¿Por qué silenciosamente? Porque el momento en que buscas validación externa, contaminas la pureza del acto. Ya no estás actuando por disciplina sino por aprobación. Ya no estás construyendo carácter sino imagen. Y la imagen es frágil, el carácter es antifrágil. La imagen requiere mantenimiento constante. El carácter se mantiene solo. Epicteto enseñaba que el bien moral es la única cosa verdaderamente buena, y es buena en sí misma, no porque otros la reconozcan. Cuando celebras silenciosamente cumplir tu microcompromiso, estás afirmando que el acto tiene valor intrínseco, independiente de cualquier reconocimiento externo. Estás entrenando para encontrar satisfacción en la acción misma, no en sus frutos. Pero aquí viene la paradoja que marea. Cuando te comprometes con microcompromisos, cuando progresas invisiblemente, cuando celebras silenciosamente, algo extraordinario sucede. La disciplina deja de ser algo que tienes que ejercer y se convierte en quien eres. No soy alguien que intenta escribir, sino soy escritor. No estoy tratando de ponerme en forma, sino soy alguien en forma. No lucho contra la procrastinación,
sino soy alguien que actúa. Y cuando ese cambio de identidad ocurre, la procrastinación no se vuelve difícil de mantener. Se vuelve incongruente con quien eres. Sería como si un pez decidiera dejar de nadar. Técnicamente posible, pero contrario a su naturaleza misma. David Goggins cuenta que cuando era obeso y miserable, decidió correr. Su primer microcompromiso fue caminar al final de su calle. Caminar tal vez 100 metros. Lo hizo cada día por una semana. Luego caminó hasta la segunda calle. Luego hasta la tercera. Meses después, estaba corriendo ultramaratones. Años después, es considerado uno de los atletas de resistencia más duros del planeta. Todo empezó con caminar hasta el final de la calle. Pero no te confundas, no estoy prometiendo que te convertirás en David Goggins. No estoy diciendo que correrás ultramaratones. Estoy diciendo algo mucho más importante, que dejarás de ser un procrastinador. No porque venciste la procrastinación en una batalla épica de voluntad, sino porque la hiciste irrelevante a través de microcompromisos tan pequeños que la resistencia no tiene dónde agarrarse. La belleza perversa de los microcompromisos es que explotan la misma psicología que causa la procrastinación. Procrastinamos porque la tarea parece demasiado grande, demasiado difícil, demasiado abrumadora. Los microcompromisos son tan pequeños que tu cerebro no los registra como amenaza. No activan la respuesta de lucha o huida. No despiertan al dragón de la resistencia. Se deslizan bajo el radar de tu saboteador interno. Y aquí está el secreto final que solo los verdaderos practicantes del estoicismo entienden. Los microcompromisos no son un medio para un fin, son el fin en sí mismos. El objetivo no es eventualmente poder escribir 1000 palabras al día. El objetivo es ser alguien que cumple sus compromisos, sin importar cuán pequeños sean. El objetivo no es correr una maratón. El objetivo es ser alguien que actúa consistentemente, sin importar la escala de la acción. Séneca escribió, cada nuevo día cuando amanece, debemos afirmar, hoy voy a ser dueño de mí mismo. No dijo hoy voy a conquistar el mundo. No dijo hoy voy a lograr grandes cosas. Dijo hoy voy a ser dueño de mí mismo. Y la autosoberanía no se gana con grandes gestos sino con pequeñas victorias. Cada microcompromiso cumplido es una afirmación de tu soberanía sobre ti mismo. La disciplina entonces no es restricción sino liberación. Te libera de la tiranía de los estados de ánimo. Te libera de la esclavitud de la motivación. Te libera de la prisión de la procrastinación. No, pero es una liberación que se gana no de golpe sino gota a gota. Microcompromiso por microcompromiso. Día tras día tras día. Los Navy SEALs tienen un dicho. La única manera fácil fue ayer. Los estoicos dirían. La única manera es hoy. Ahora, con este pequeño paso. No necesitas transformarte en un superhombre. En un superhombre. No necesitas voluntad de hierro. No necesitas motivación infinita. Solo necesitas cumplir tu microcompromiso de hoy. Pero también, nada menos. Porque al final, la vida no es más que la suma de tus días. Y tus días no son más que la suma de tus decisiones. Y tus decisiones, cuando las reduces a su esencia, son binarias. Actúas o no actúas. Cumples tu compromiso o no lo cumples. ¿Eres disciplinado o no lo eres? Los microcompromisos hacen que la respuesta correcta sea tan fácil que elegir la incorrecta requiere más esfuerzo que elegir la correcta. Y cuando haces que hacer lo correcto sea más fácil que hacer lo incorrecto, no necesitas disciplina en el sentido tradicional. La acción correcta se vuelve el camino de menor resistencia. Y el camino de menor resistencia, paradójicamente, te lleva a la mayor fortaleza. La procrastinación prospera en la ambigüedad, en el tal vez mañana, en el cuando tenga tiempo. Los microcompromisos eliminan toda ambigüedad. ¿Hiciste tu flexión hoy o no la hiciste? ¿Escribiste tu oración o no la escribiste? ¿Meditaste tus 30 segundos o no los meditaste? No hay zonas grises, no hay excusas, no hay negociación. Y en esa claridad brutal, en esa simplicidad extrema, encuentras no restricción, sino la libertad más pura posible. La libertad de ser quien dices que eres, de hacer lo que dices que harás, de vivir en integridad completa contigo mismo. La disciplina es libertad. Los microcompromisos son el camino. Y el camino empieza no mañana, no el lunes, no el 1 de enero. Empieza ahora, con el compromiso más pequeño que puedas imaginar. Tan pequeño que no hacerlo sería absurdo. Tan pequeño que la procrastinación se vuelve más trabajo que la acción. Ese es tu punto de partida. Ese es tu cabeza de playa. Desde ahí conquistas tu vida. No de golpe, sino microcompromiso por microcompromiso. Por microcompromiso. Y un día no muy lejano,
Mirarás atrás y no reconocerás al procrastinador que solías ser. No porque te transformaste en un momento dramático de iluminación, sino porque te reconstruiste, ladrillo por ladrillo, microcompromiso por microcompromiso, hasta que la procrastinación no fue vencida sino simplemente olvidada, una reliquia de una versión anterior de ti que ya no existe. Hemos llegado al momento de la verdad. Has absorbido la filosofía, has entendido los principios, has visto la luz al final del túnel de la procrastinación, pero aquí es donde la mayoría falla. Falla, se inspiran, se motivan, se llenan de determinación y luego, nada. Vuelven a sus viejos patrones porque la inspiración sin sistema es como un motor sin ruedas. Mucho ruido, ningún movimiento. Hoy eso termina. Hoy no te doy más filosofía. Te doy un protocolo, un sistema, un plan de batalla tan específico, tan práctico, tan inmediatamente ejecutable, que no hacer nada después de esto no será procrastinación, será sabotaje consciente. Los estoicos no eran teóricos de sillón, eran practicantes. Marco Aurelio no filosofaba sobre la virtud mientras posponía sus deberes imperiales. Actuaba, gobernaba, guerreaba, y en los espacios entre batallas, escribía sus reflexiones. Séneca no teorizaba sobre la riqueza y la pobreza desde una torre de marfil. Desde una torre de marfil, administraba una de las fortunas más grandes de Roma mientras practicaba la pobreza voluntaria. Epicteto no enseñaba sobre la libertad como concepto abstracto, la vivía cada día, habiendo transformado su experiencia de esclavitud en la filosofía de libertad más poderosa jamás articulada. El sistema que estás a punto de recibir no es invención mía, es la destilación de 2000 años de práctica estoica, actualizada para las realidades del siglo XXI, probada en las trincheras de la vida moderna, refinada por los procrastinadores reformados más exitosos de nuestra era. Es simple pero no fácil. Es directo pero no superficial. Es inmediatamente aplicable pero profundamente transformador. El sistema tiene 5 componentes que funcionan en sinergia. Cada uno amplifica a los otros. Omite uno y el sistema pierde potencia. Implementa los 5 y la procrastinación no tiene dónde esconderse. Componente 1. El ritual del amanecer estoico. Tu día comienza la noche anterior. Antes de dormir, escribe 3 tareas específicas para mañana. No una lista de deseos. No 20 ítems. Y aquí está la clave. Una debe ser tu tarea ancla. La única cosa que si la haces, el día es una victoria. Las otras 2 son tareas soporte, importantes pero no críticas. La tarea ancla debe cumplir 3 criterios. Está completamente bajo tu control, avanza significativamente un proyecto importante y puedes completarla en menos de 2 horas. No trabajar en el proyecto, sino escribir la introducción del capítulo 3. No hacer ejercicio, sino completar la rutina de 30 minutos de pesas. Por especificidad extrema. Al despertar antes de tocar tu teléfono, antes de revisar emails, antes de que el mundo invada tu consciencia, siéntate en silencio por 2 minutos. No medites formalmente, solo siéntate. Luego lee en voz alta lo siguiente, que escribirás y mantendrás donde puedas verlo cada mañana. Hoy podría ser mi último día. Lo que sí sé es que tengo hoy. Tengo estas horas, estos minutos, estos momentos. Puedo desperdiciarlos en distracción y delay, o puedo usarlos para construir, crear, contribuir. La elección es mía. Nadie más puede hacerla por mí. Elijo actuar, no porque tenga ganas, no porque esté motivado, no porque las condiciones sean perfectas. Actúo porque soy un ser humano con agencia, y la acción es la expresión de esa agencia. Que los resultados sean lo que sean. Mi trabajo es actuar. Ahora visualiza específicamente completando tu tarea ancla. No fantasees sobre los resultados. Visualiza el proceso. Tus manos en el teclado, tu cuerpo en el gimnasio, tu voz en la conversación difícil. Visualiza la resistencia que sentirás y visualízate actuando a pesar de ella. Visualiza el momento exacto cuando termines la tarea. Siente la satisfacción anticipada no del resultado sino del cumplimiento. Este ritual completo toma menos de 10 minutos. Si no tienes 10 minutos al despertar, el problema no es el tiempo, es tu vida entera, y necesitas repensar todo. Componente 2. La técnica del cerco temporal. La procrastinación odia los límites definidos, prospera en el algún momento de hoy, y muere en el de 10 a 11:30. Por eso implementarás lo que llamo el cerco temporal, basado en las prácticas de guerra de los romanos que los estoicos conocían íntimamente. Toma tu tarea ancla y asígnale un bloque de tiempo específico. No en la mañana,
sino de 9 a 10:30. Trata este tiempo como sagrado. Si alguien quiere reunirse contigo durante ese tiempo, estás ocupado. Si surge algo urgente, puede esperar. Si el edificio no está en llamas, no existe para ti durante ese bloque. Pero aquí está el giro estoico. Antes de empezar el bloque, realiza lo que llamo la preparación para el fracaso. Asume que serás interrumpido. Asume que será más difícil de lo esperado. Asume que no terminarás. Y decide que actuarás de todos modos. Esto no es pesimismo, es la premeditatio malorum de los estoicos aplicada a la productividad. Cuando esperas obstáculos no te sorprenden. Cuando no te sorprenden, no te detienen. Durante el cerco temporal, aplica la regla de los cuartos. El primer cuarto del tiempo es para vencer la resistencia inicial. No esperes productividad. El segundo cuarto es para encontrar tu ritmo. El tercer cuarto es tu pico de productividad. El último cuarto es para cerrar con dignidad, no con pánico. Esta estructura reconoce la realidad psicológica del trabajo profundo y la incorpora en lugar de pelear contra ella. Si terminas la tarea ancla antes del tiempo asignado, no empieces otra cosa. Siéntate en silencio con tu logro. Esto entrena a tu cerebro para asociar la finalización con satisfacción, no con más trabajo. Componente 3. El protocolo de interrupción. Las interrupciones no son el enemigo. Tu respuesta a las interrupciones es el enemigo. Cada interrupción es una oportunidad de practicar la dicotomía del control. No controlas las interrupciones, controlas tu respuesta. Cuando surge una interrupción durante tu cerco temporal, aplica el protocolo de 3 respiraciones. Primera respiración. Reconoce la interrupción sin juicio. Es lo que es. Segunda respiración. Evalúa si es una verdadera emergencia. Spoiler. Casi nunca lo es. Tercera respiración. Elige tu respuesta conscientemente. Si eliges atender la interrupción, no lo hagas con resentimiento. Los estoicos enseñaban amor fati, amor al destino. Si el destino decreta una interrupción, acéptala completamente. Pero si eliges no atenderla, no te sientas culpable. Has hecho una elección consciente basada en prioridades claras. La culpa es procrastinación emocional. Mantén lo que llamo el registro de interrupciones. Cada vez que eres interrumpido, anota la hora, la fuente, y si la atendiste o no. Después de una semana tendrás data clara sobre qué y quién está saboteando tu productividad. Entonces puedes tomar medidas específicas, no desde la frustración sino desde la información. Componente 4. El sistema de revisión vespertina Séneca practicaba un examen de conciencia cada noche. Revisaba su día no con culpa o orgullo sino con curiosidad objetiva. Adoptarás esta práctica pero con un giro específico anti-procrastinación. Cada noche, responde estas 5 preguntas por escrito, no en tu mente por escrito. Primera, ¿completé mi tarea ancla? ¿Sí o no? Sin excusas, sin explicaciones, sin narrativas. ¿Sí o no? Segunda, si no, fue por circunstancias fuera de mi control o por elección. Sé brutalmente honesto. Si tu madre fue hospitalizada, eso está fuera de tu control. Si revisaste Instagram por 1 hora, eso fue tu elección. Tercera, ¿qué resistencia específica sentí y cómo respondí? Describe la sensación física de la resistencia. Tensión en el pecho, inquietud en las piernas, narrativas en tu mente, mientras más específico mejor. Cuarta, ¿qué haría diferente con el conocimiento que tengo ahora? No te flageles, no te prometas ser perfecto mañana. Solo identifica una cosa específica que harías diferente. Quinta, ¿qué victoria pequeña puedo celebrar hoy? Siempre hay algo. Tal vez no completaste la tarea ancla, pero empezaste. Tal vez procrastinaste menos que ayer. Tal vez simplemente eres consciente de tu procrastinación. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Este examen no debe tomar más de 10 minutos. Si toma más, estás procrastinando en el análisis de tu procrastinación, lo cual es metaprocrastinación y debe ser eliminada sin piedad. Componente 5. El sábado de la procrastinación. Esto va a sonar herético, pero es puro estoicismo aplicado. Una vez a la semana, procrastina deliberadamente. Elige un día, idealmente domingo, donde tu única tarea es no hacer nada productivo. No leas libros de desarrollo personal. No planees la semana. No hagas ejercicio porque deberías. No hagas nada que parezca remotamente productivo. ¿Por qué? Porque la procrastinación, como cualquier comportamiento reprimido, gana poder en la sombra. Cuando la traes a la luz, cuando la haces consciente, cuando la eliges en lugar de que ella te elija, pierde su poder sobre ti. Es como la práctica estoica de pobreza voluntaria.
Experimentas deliberadamente lo que temes para darte cuenta de que no es tan terrible. Pero aquí está la clave. Debe ser procrastinación consciente. No es colapsar en el sofá después de una semana de evasión. Es elegir deliberadamente no ser productivo cuando podría serlo. Es decir, hoy elijo no hacer nada útil y poseer esa elección completamente. Lo que descubrirás es revelador. La procrastinación consciente es aburrida. Increíblemente aburrida. Cuando no estás huyendo de algo, cuando no hay culpa, cuando no hay narrativa de debería estar haciendo, procrastinar pierde todo su atractivo. Es como comer helado para cada comida. Suena genial hasta que lo haces, y entonces te das cuenta de que lo que realmente quieres es comida real. La implementación inmediata. Ahora viene la parte donde el 99% falla. Leen el sistema, se sienten inspirados, y dicen empezaré el lunes. Porque el sistema empieza ahora, no después de terminar este video. Ahora. Pausa este video. Toma una hoja de papel. No abras una app. No busques la libreta perfecta. Una hoja de papel. Escribe tu tarea ancla para mañana. Escribe el bloque de tiempo específico cuando la harás. Escribe las 3 preguntas del ritual matutino. Eso es todo. Te tomará 3 minutos. Si no tienes 3 minutos ahora, nunca los tendrás. Pero aquí está el secreto final, el metaprincipio que hace que todo funcione. El sistema mismo debe ser tratado con la flexibilidad estoica. Si fallas un día, no abandones el sistema. Si solo puedes hacer 3 de los 5 componentes, haz 3. Si tu ritual matutino se reduce a 30 segundos de silencio, que así sea. El perfeccionismo es procrastinación disfrazada de estándares altos. Los estoicos tenían una frase, festina lente, apresúrate lentamente. No significa moverse despacio. Significa moverse constantemente, sosteniblemente, inexorablemente, cada día un poco, cada día sin excepción, cada día eligiendo acción sobre inercia, no porque seas especial, no porque tengas superpoderes, sino porque eres humano y los humanos son seres de acción cuando no se sabotean a sí mismos. Tim Ferriss, quien ha llevado el estoicismo al mainstream moderno, dice que el éxito no es resultado de decisiones complicadas, sino de decisiones simples ejecutadas consistentemente. Este sistema es simple, dolorosamente simple, pero la simplicidad no significa facilidad, significa claridad. Y con claridad viene la imposibilidad de esconderse detrás de la complejidad. Ya no puedes decir que no sabes qué hacer. Ya no puedes decir que necesitas más información. Ya no puedes decir que no tienes un sistema. La única pregunta es, ¿lo usarás? Y aquí al final de este viaje, volvemos al principio, al memento mori, a la conciencia de que tu tiempo es limitado. Cada día que pasa sin implementar este sistema, es un día que eliges la procrastinación sobre la vida. No es una elección neutral, es una elección activa de mediocridad sobre excelencia, de cobardía sobre coraje, de muerte lenta sobre vida plena. Pero también, y esto es crucial, cada día ofrece una nueva oportunidad. Los estoicos creían en la regeneración diaria. Cada amanecer es un renacimiento. No importa cuánto hayas procrastinado ayer, hoy es una pizarra limpia, pero es una pizarra que se llenará con algo. La pregunta es, ¿la llenarás tú con acción consciente o dejará que la procrastinación la llene con nada? Marco Aurelio escribió sus meditaciones mientras el Imperio Romano se desmoronaba a su alrededor. Plagas, guerras, traiciones, muerte. Y aún así, cada día, actuaba. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. No porque quisiera, sino porque podía. Y si un hombre enfrentando el colapso de la civilización podía actuar diariamente, ¿cuál es tu excusa? No tienes ninguna. Y ahora tampoco tienes ignorancia. Tú tienes conocimiento, tienes herramientas, tienes un sistema. Lo único que te falta es empezar. Y empezar no requiere motivación, no requiere las condiciones perfectas, no requiere sentirte listo. Solo requiere que hagas lo siguiente que el sistema dice que hagas. El sistema es tu nuevo comandante, no tu tirano, tu guía, no tu prisión, tu estructura de libertad. Úsalo, y en semanas serás irreconocible para ti mismo. Ignóralo, y en años seguirás siendo exactamente quien eres hoy, solo más viejo, más cansado, con más arrepentimientos. La filosofía estoica comenzó con un naufragio. Zenón de Citio perdió todo en un naufragio y dijo, ahora podré filosofar. Tu naufragio es tu procrastinación. Tú has perdido años, tal vez décadas, pero ahora puedes actuar. No a pesar del tiempo perdido, sino gracias a él. Porque ahora sabes el costo real de la inacción. Ahora conoces al enemigo.
y ahora tienes las armas para vencerlo. Este es el fin del video, pero el comienzo de tu práctica. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si absorbiste cada concepto, has demostrado que puedes mantener la atención, que puedes completar algo, que puedes llegar hasta el final. Ahora demuestra que puedes empezar. El bisturí del pensamiento ha hecho su trabajo. Hemos abierto, expuesto, diagnosticado y prescrito. La cirugía está completa. Pero la recuperación, la rehabilitación, la transformación, eso depende de ti. Y comienza no mañana, no el lunes, no el año nuevo. Comienza con tu siguiente acción. Si este contenido resonó contigo, si sientes que finalmente tienes no solo inspiración sino dirección clara, considera suscribirte a este canal. No por mí, sino por ti. Porque suscribirte es un micro compromiso, una pequeña declaración de que estás listo para dejar de huir y empezar a construir. Es un acto simbólico, pero los símbolos importan. Son las semillas de la identidad. Memento mori, recuerda que morirás. Pero más importante, recuerda que aún no has muerto. Tienes hoy, tienes ahora, tienes el próximo momento. Úsalo o piérdelo, actúa o arrepiéntete, vive o existe. La elección siempre ha sido tuya. Ahora tienes las herramientas para hacerla correctamente. El resto es solo ejecución. Simple, difícil, diaria ejecución. El tipo de ejecución que transforma procrastinadores en realizadores, soñadores en hacedores, potencial en realidad. Tu nueva vida empieza con tu próxima acción. ¿Cuál será?